En la historia criminal de Estados Unidos, hay nombres que se susurran, y otros que se pronuncian con un escalofrío. Este, pertenece a un hombre que no necesitaba un cuchillo para inspirar terror. Bastaba su sonrisa, su manera de hablar, su falsa fragilidad. Ese hombre, era Ted Bundy. Un depredador que demostró que el mal no siempre lleva una máscara monstruosa. A veces, viste traje y corbata, y parece un buen vecino. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946, en un hogar para madres solteras. Su madre, Eleanor Louise Cowell, tenía 22 años. El padre, oficialmente, era desconocido. Pero desde su primer día, Ted fue parte de un secreto familiar. Para evitar el escándalo, Louise lo crió haciéndole creer que ella era su hermana mayor, y que sus abuelos eran sus verdaderos padres. Samuel Cowell, el abuelo, era un hombre violento, con estallidos de ira impredecibles. Vecinos recuerdan discusiones, insultos y amenazas. Ted creció en un hogar donde la tensión se respiraba. Y en silencio, comenzó a aprender una lección peligrosa: las apariencias engañan. En 1951, Louise se mudó con Ted a Tacoma, Washington. Allí conoció a Johnny Bundy, un cocinero amable que se convirtió en su padrastro. Le dio su apellido, pero no su admiración. Ted veía a Johnny como un hombre humilde, incapaz de darle el estatus que anhelaba. En la escuela, Ted era educado y correcto, pero prefería estar solo. En las noches, se aventuraba por el vecindario, espiando a mujeres a través de las ventanas, acechando en silencio. Nadie lo sabía, pero ya mostraba signos de lo que vendría. Aislamiento emocional, curiosidad obsesiva y una capacidad inquietante para ocultar sus verdaderos pensamientos. Mientras Estados Unidos vivía la euforia de los años 50, Ted desarrollaba una afición por las historias policiales y los juicios. Estudiaba a los criminales, sin sospechar que un día, él sería estudiado. En 1965, Ted ingresó a la Universidad de Puget Sound y luego a la Universidad de Washington, donde estudió psicología. Fue allí donde conoció a Diane Edwards, conocida como Stephanie Brooks, una joven rica y segura de sí misma. Ted se enamoró. Ella era todo lo que él deseaba: belleza, estatus y oportunidades. Pero en 1968, Stephanie lo dejó. Lo describió como un hombre inmaduro y sin metas claras. Ese rechazo lo marcó profundamente. Años más tarde, imitaría su apariencia en muchas de sus víctimas como cabello largo, castaño, raya al medio. Tras la ruptura, Ted se reinventó. Aprendió a vestirse, a hablar como un político, a moverse entre abogados y funcionarios. Trabajó en campañas electorales, se ofreció como voluntario en organizaciones comunitarias, incluso en una línea de ayuda para víctimas de agresiones sexuales. La ironía era escalofriante: mientras atendía llamadas de mujeres en peligro, ya planeaba cómo cazar a las suyas. En privado, practicaba cómo presentarse, cómo modular su voz para transmitir confianza, cómo acercarse sin parecer una amenaza. Su máscara estaba lista. En la madrugada del 4 de enero de 1974, Ted Bundy irrumpió en la habitación de Johnny Lenz, una estudiante universitaria. La golpeó con una barra de metal mientras dormía. Sobrevivió, pero quedó con secuelas permanentes. A partir de ese momento, la violencia escaló. Mujeres jóvenes, estudiantes, todas con un perfil similar, empezaron a desaparecer. Ted perfeccionó su técnica. Fingía tener el brazo roto o estar lesionado, pedía ayuda para cargar algo a su Volkswagen Beetle, y las llevaba directo a su trampa. Entre enero y junio, desaparecieron al menos 8 mujeres en Washington y Oregón. La policía no tenía pistas. El fantasma se movía rápido, y siempre parecía estar un paso adelante. El 14 de julio de 1974, en el lago San Mamis State Park, Ted hizo lo impensable: cazó a plena luz del día. Se acercó a varias mujeres presentándose como Ted y pidiendo ayuda para mover un bote. Janice Sott y Denise Naslund desaparecieron ese mismo día. Por primera vez, la policía tenía un nombre y una descripción física. Pero antes de atraparlo, él ya estaba en otro estado. Ted se mudó a Utah para estudiar Derecho.
Allí, la cadena de asesinatos continuó. El 18 de octubre, Melissa Smith, hija del jefe de policía local, desapareció. En noviembre, Laura Aimee, de 17 años, tuvo el mismo destino. Ted viajaba por Colorado, Idaho y Utah, matando y ocultando cuerpos en bosques y montañas. La ausencia de un sistema nacional de datos criminales hacía casi imposible conectar los casos. En agosto de 1975, fue detenido por conducción errática. En su coche encontraron esposas, cinta adhesiva y una palanca. Pero aún no había pruebas suficientes para acusarlo de asesinato. En noviembre de 1975, Carol Darront lo identificó como su agresor. Fue condenado por secuestro y enviado a prisión. Pero Ted era un maestro de la manipulación y la fuga. En junio de 1977, durante una audiencia en Aspen, fingió revisar documentos legales, aprovechó un descuido, y saltó por una ventana del segundo piso. 6 días después fue recapturado. En diciembre, escapó nuevamente, esta vez a través de un agujero en el techo de su celda. Su destino, Florida. En la madrugada del 15 de enero, Ted irrumpió en la casa de la Hermandad Chi Omega, en la Universidad Estatal de Florida. En menos de 15 minutos, atacó a 4 jóvenes mientras dormían. 2 murieron, 2 quedaron gravemente heridas. Esa misma noche, golpeó a otra estudiante a pocas cuadras. La ciudad quedó paralizada. El fantasma había regresado, más violento que nunca. El 15 de febrero, una patrulla detuvo un Volkswagen robado. Al volante se encontraba Ted Bundy. Su captura dio inicio a uno de los juicios más mediáticos de la historia. Fue televisado en directo. Bundy se representó a sí mismo, coqueteó con las cámaras, sedujo a los espectadores, y mostró que su mayor arma no eran sus manos, sino su mente. Las pruebas lo aplastaron. Huellas dentales, testimonios y evidencia física. Fue condenado a muerte en 1979, y otra vez en 1980. En prisión, Ted confesó poco a poco, como si controlara la verdad. Se estima que mató a más de 30 mujeres, aunque el número real podría ser mucho mayor. Algunos creen que comenzó antes de 1974, y que incluso hubo crímenes que nunca fueron vinculados a él. A las 7:16 de la mañana del 24 de enero de 1989, Ted Bundy murió en la silla eléctrica. Afuera, multitudes celebraban. Algunos cantaban, otros aplaudían. Pero su muerte dejó un vacío inquietante, nunca se supo el alcance real de sus crímenes. Años después, un investigador afirma haber encontrado grabaciones inéditas. En ellas, Bundy describe lugares y nombres que nunca aparecieron en los archivos oficiales. Ted Bundy murió aquella fría mañana de enero de 1989, pero su legado es mucho más que un nombre en la lista de criminales. Es el retrato de una mente rota, un monstruo que se ocultó tras la máscara de la normalidad. Un recordatorio brutal de que el mal puede estar justo al lado. Y que a veces, el enemigo más peligroso es aquel que nadie espera.